Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Daniel López, formo parte del equipo de capacitación en el Departamento de Generación de Conocimiento y el día de hoy estamos aquí para conocer este nuevo cambio que estaremos viendo dentro de los sistemas CONPAQUI, principalmente el sistema de CONPAQUI Contabilidad, para tener en consideración la reestructuración de impuestos que está teniendo el aplicativo y la cual la veremos disponible a partir de la siguiente versión. ¿Va? Esto con la finalidad de que ustedes de manera anticipada pues puedan conocer estos cambios en la aplicación, puedan saber a qué nos referimos con reestructuración de impuesto y cómo lo podemos ver reflejado en el flujo de trabajo del sistema de CONPAQUI Contabilidad. Para ello, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es conocer qué es la reestructuración de los impuestos y hacer una comparativa en cómo lo tenemos hasta la fecha actual, que a partir de ahora ya le vamos a decir vista anterior, y cómo lo vamos a ir conociendo a partir de esta nueva versión que, como les decía, pues se pretende que se lance al finalizar la semana. Para poder ejemplificar estos cambios, traigo algunos escenarios de las distintas maneras o los distintos flujos de trabajo que pudiéramos llevar a cabo en la aplicación de contabilidad para captura de nuestra información y cómo estaríamos viendo reflejado esta reestructuración de impuestos en cada uno de los distintos escenarios. Antes de iniciar con el primer tema, les recuerdo que la sesión está siendo grabada y será publicada en la página de CONPAQUI dentro de mi gestión al momento de la liberación de esta nueva versión de contabilidad, ¿ok? Si la versión se libera el viernes, ustedes tendrán disponible esta grabación también el día viernes para que la puedan tomar y también van a tener las diapositivas que estoy utilizando por, si lo desean, pues dar una revisión rápida a los temas que vamos a ver el día de hoy. Les recuerdo que la dinámica de la sesión es primero vemos la parte conceptual en las diapositivas, posteriormente nos vamos al sistema a realizar la ejemplificación del caso. Si existe alguna duda de ese tema en particular, la resolvemos en ese momento y si existiera alguna duda que se salga del objetivo de la sesión o bien que se trate de algún tema ya un poco pasado o que el tiempo no nos lo permita, al finalizar del curso sí nos podemos tomar un espacio adicional para resolver esas inquietudes en la medida de que sea posible. Habiendo dicho esto, vamos entonces a dar inicio a la sesión. Como decíamos, lo primero es saber a qué nos referimos con la reestructuración de los impuestos en CONPAQUI Contabilidad. Y para saber a qué nos referimos con la reestructuración de impuestos en contabilidad, es importante que primero sepamos cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestro punto de partida. Y a partir de este punto, pues ya lo vamos a conocer como un antecedente. Y es que al día de hoy, en CONPAQUI Contabilidad, que es nuestro sistema, digamos, la información referente a nuestros impuestos para nuestra declaración, podemos notar que el desglose de nuestros impuestos, tanto acreditables como causados, van principalmente enfocados a identificar el IVA. Y este tipo de proceso de flujo de trabajo en donde nosotros nos enfocamos el IVA es porque desde la concepción de CONPAQUI desde contabilidad, pues siempre el IVA ha sido como México el impuesto pues más importante en temas de declaración. De hecho, si nosotros nos vamos al sistema, vamos a notar que en el apartado de los desgloses, por ejemplo, para efectos de la DIOT, nos encontramos con una ventana, más o menos así, en donde esta ventana nos indica que cuando estamos trabajando una póliza con relación a algún proveedor, pues ese proveedor lo debemos de tener registrado en nuestro catálogo, debe de venir asociado con la operación que estamos registrando, que en este caso, pues la relación al XML, y seguido de ello, un acumulado de los importes totales que trae
ese CFDI. Nos dice, pues, ¿sabes qué? Ese CFDI venía por un importe total de cierta cantidad y si le aplicamos el desglose de un impuesto de una tasa que venga al 16, al 8, al 0, etcétera, pues nos estaría dando esta información. Esto, en este caso, en la imagen que tengo aquí en pantalla, pues nos habla de que por los 1,238.27, pues corresponden 165.85 de IVA. Adicionalmente, a pesar de que el sistema va enfocado principalmente a identificar el IVA, pues también nos da ahí alguna información adicional de algún otro impuesto que pudiera llevar esta operación. Por ejemplo, es el caso del IEPS, en donde pues nos informa, en el caso de que el CFDI traiga un IEPS, bueno, cuánto es el importe correspondiente a este impuesto, y en el caso de que traiga impuestos retenidos como IVA e ISR, pues también nos estaría informando de importe que corresponde a estas operaciones o a estas erogaciones. Sin embargo, al día de hoy en México sabemos que no solamente tratamos con IVA, con IEPS y con retenciones de IVA e ISR, sino que trabajamos con otros muchos impuestos, con impuestos locales, impuestos federales e inclusive CFDI o operaciones que en una sola operación llevan distintas tasas. Entonces, esto pues básicamente al día de hoy es como una especie de limitante para el sistema de contabilidad, puesto que no podemos clasificar de manera de una manera precisa todos los impuestos que se manejan al día de hoy. De hecho, el sistema lo que hace cuando se tienen distintos impuestos diferentes a los ya mencionados, los clasifica en general como otras erogaciones, ¿ok? Sin embargo, esta información de otras erogaciones, pues no me brinda a mí como usuario o a mí como contribuyente información tan clara de saber a qué me refiero con esas otras erogaciones. Yo no sé si es impuesto sobre hospedaje, si es TUA, si es cualquier otro impuesto. Entonces, a partir de esta versión, lo que se hizo es precisamente, como dice el nombre de la sesión y como lo hemos estado hablando, una reestructuración en los sistemas CONTAKI en cuanto al manejo de los impuestos. ¿Para qué? Para que el sistema pueda ofrecernos una visualización más clara y más específica de todos los impuestos que se manejan en un CFDI o que se manejan en una contabilidad, incluyendo impuestos retenidos, impuestos de IEPS, impuestos locales, federales, etcétera. Cualquier información en términos de impuesto que nosotros hablemos, el sistema me va a permitir clasificarlos de una manera correcta, ya no solo como otra erogación, sino poniéndole el nombre adecuado al que le pertenece. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con un cambio que se hizo dentro del aplicativo, o más bien dentro de los aplicativos, porque a medida que vayamos avanzando nos daremos cuenta que esto no es un cambio solamente de contabilidad, sino que es un cambio que vamos a ver reflejado en los sistemas CONTAKI. Sin embargo, de manera palpable, lo vamos a poder ver de la siguiente manera, en donde al día de hoy, todo ese desglose de los impuestos yo las puedo conocer en estas dos distintas ventanas, que comúnmente pues las hacemos referencia como IVA acreditable e IVA causado, o como muchos otros lo conocen, el F4 y el F6. Aquí en estas ventanas es donde yo conozco ese desglose de la información, que ya por ahí ahorita les estuve platicando en cuanto a los impuestos de nuestros proveedores, pero pues también es algo que compete a los impuestos causados. De hecho, cuando al día de hoy vemos la información de los impuestos causados, ya ni siquiera nos dice de qué impuesto se trata. Ya por defecto el sistema lo cataloga como un IVA, ¿ok? Porque básicamente a eso está enfocado. Pero con esta reestructuración de impuestos, ahora lo vamos a ver de la siguiente manera. Sin importar si se trate de un IVA o de un impuesto acreditable o causado, la información la vamos a ver de la siguiente forma, con esta nueva ventana que tenemos aquí, en donde pues simplemente nos dará la información de saber qué tipo de impuesto es, si hablamos de la causación o si hablamos del acreditamiento,
pero vamos a notar que aquí la aplicación pues ya me va a dar un detalle de cada uno de los impuestos del que se trate la operación. Si hablamos de IVA, me va a decir cuáles son las tasas que estoy manejando, cuál es el importe base, cuál es el importe del impuesto, cuál es el importe total de la operación, etcétera. Y eso lo va a hacer no solamente para IVA, sino también para el IEPS y cualquier otro impuesto local, federal o retenido que yo tenga en mi operación. Por ejemplo, aquí yo tenía algo acumulado que se refería a otras erogaciones, pero con esta nueva vista y con esta reestructuración, yo ya sé que esas otras erogaciones, pues básicamente es un impuesto local, que en este caso, pues aquí en el ejemplo que traigo en pantalla, se refería a bebidas alcohólicas, en donde pues lleva una tasa o cuota de 4.5% y pues hablamos de que el importe eran los mismos 35.88. Es decir, con esta nueva vista, yo ya tengo una visibilidad o una claridad de todo lo que puede implicar en mi declaración las distintas tasas y los distintos impuestos que estoy manejando en mis operaciones. ¿Dudas hasta aquí de qué es la reestructuración del impuesto y cuál es su objetivo? Me preguntan, Daniel, ¿también se despliega con el F4 y el F6? La respuesta es que sí. De hecho, ahorita se los voy a mostrar ya en el sistema para que vayan viendo cuál es el funcionamiento que tiene. Nada más de un minuto, que por aquí ya me marcó que hay un problema en la... Hay un problema en la vista que no se está viendo pantalla, pero si me pudieran ayudar a confirmar que sí se está viendo, se los agradecería. Perfecto, muchas gracias por ahí. Ya, sí me informaron que sí se fue la pantalla, pero aparentemente ya se ve correctamente. Perfecto. Alguien más nos pregunta, ¿es en ingresos es la separación y en los gastos también? La respuesta es que sí, es tanto para ingresos como para egresos. Es más, de hecho, sin más preámbulos, déjense los muestro en el sistema. Aquí yo ya traigo previamente preparada mi empresa de contabilidad. Para que ustedes puedan ver este cambio. Es importante que ustedes sepan que en el momento que ustedes actualizan a esta nueva versión de contabilidad, no hay nada más por hacer, ¿ok? No hay necesidad de hacer ningún proceso adicional ni nada por el estilo. Simplemente abrimos nuestra empresa como normalmente lo hacemos e inclusive podemos llegar a trabajar nuestra información como normalmente lo hacemos. Yo aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es generar una póliza como normalmente lo haría. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un egreso y voy a relacionar, en este caso, pues una factura, ¿no? En este caso voy a hacer esta de aquí, la número 4. Si yo analizo esta factura, antes de continuar con la captura, voy a ver el XML. Para aquí, en este XML, darme cuenta de qué es lo que voy a contabilizar. En este caso, pues me puedo dar cuenta que esta es una factura recibida, por tanto, pues es una compra. Puedo saber que en este caso compré por ahí un vino y este vino traía por consecuencia 2 impuestos. Me dice por aquí el XML que hay un impuesto con código 003, que en este caso hace referencia al IEPS, ¿ok? Aquí lo veo. Y también trae un impuesto trasladado que es el 002, que en este caso es el IVA,
Adicionalmente me dice en la parte inferior que también lleva impuestos locales, ¿ok? Y ese impuesto local es el impuesto local de bebidas alcohólicas por un importe de 35.88. Bien, en ese caso lo que voy a hacer es contabilizar mi documento. Ya voy a cerrar aquí la vista de XML, voy a cerrar el ADD y lo que voy a proceder a hacer es realizar la captura de mi documento. En este caso, voy a hacer así de manera rápida la póliza para contabilizar el IVA que traía por ahí en mis movimientos. También por ahí traía un IEPS y también traía ok. También traía la compra y, si mal no recuerdo, pues también traía ahí un impuesto local. Bien. Yo cuando analicé el XML ya sabía que traía esos impuestos, ¿ok? Por tanto, al momento de contabilizarlos, es decir, de generar mis movimientos contables, yo los realizo como normalmente los haría. Sin embargo, lo interesante y el cambio de la reestructuración de los impuestos que yo voy a tener es, como por ahí alguien lo decía en los comentarios, es al momento que yo realizo ese desglose de los impuestos con el F4 y el F6. Recuerden que para cuando nosotros queremos hacer el desglose de nuestros impuestos, lo podemos hacer de dos maneras, ¿ok? En este caso, hablando de una compra o de un egreso, cuando yo lo desee hacer el desglose de los impuestos, lo puedo hacer de dos maneras. La primera es considerando el movimiento a la cuenta de flujo de efectivo y eso multiplicándolo por la tasa de IVA que yo tenga en la redefinición de la empresa, la que tenga predeterminada. Si yo de manera predeterminada tengo el 16%, pues lo que va a hacer es multiplicar este movimiento o este importe del banco y lo va a multiplicar por 0.06, ¿ok? Eso no ha cambiado. Sin embargo, la manera, considero yo, más correcta y más adecuada, sobre todo para el esquema de contabilidad que manejamos en México, que es en base al CFDI, tenemos la otra opción de contabilizar o desglosar los impuestos, que es con control F6, o bien yendo aquí al botón de ADD, registrar el IVA a partir de lo que traiga el CFDI. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, recordemos que el SAT, la manera en que nos va a fiscalizar es con lo que traiga el CFDI. Entonces nosotros tenemos este proceso en donde tomamos la información de lo que trae de impuestos el XML y lo vamos a registrar como nuestro impuesto acreditable. Si yo le doy clic aquí o le doy control F4, observemos que la aplicación me manda aquí abajo a la pestaña número 4, desglose de impuestos acreditables, y desde aquí ya veo los mismos movimientos que tenía en mi XML. Veo el IVA, veo el IEPS y veo este otro impuesto que era por bebidas alcohólicas, que también lo encontraba en la parte de complementos. Si yo realizo doble clic sobre alguno de estos movimientos, pueden observar que me arroja la ventana que estuvimos analizando y viendo hace ratito, en donde ya me da el detalle de todos esos movimientos que también veía en el CFDI, que lo veía en el XML, pero en el XML pues me tocaba la tarea a mí de interpretar esa información. Aquí no, aquí ya está bastante legible y ya me indica toda la información o ya me da claridad de todos los impuestos o retenciones que pudiera estar manejando en esta operación. Si se fijan, básicamente lo que acabo de explicar es lo que hacemos al día de hoy.
en el día a día, esto es exactamente lo mismo que hacemos en esta versión actual que tenemos dentro del sistema. Sin embargo, con esta nueva versión, pues ya tenemos esta nueva vista que me da más claridad de la información y con ello, pues me permite trabajar de aquí en adelante con una visibilidad más clara de todos mis impuestos. ¿Va? Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Perfecto. Por ahí ya me están confirmando que vamos bien. Perfecto. Ahora, aprovechando que estamos aquí en esta nueva ventana de asociación de los impuestos, aprovecho para darles un pequeño tour de qué otras bondades nos brinda el hecho de que nosotros trabajemos los impuestos ya desglosados correctamente, que ya no lo mandemos todo a otras erogaciones y ya está, sino que ahora ya tengamos pues mayor control de estos impuestos. Y esas bondades las puedo ver directamente en cada uno de los movimientos de los impuestos que tengo. ¿Por qué? Porque ahora, con esta nueva reestructuración, van a notar que yo veo, además de la información del XML que antes no veía, voy a ver información también que inclusive no viene en el XML, pero que sí es importante para mí como contribuyente considerar. Por ejemplo, anteriormente, o por lo menos en la ventana actual que tenemos, por ejemplo, del IEPS, en la ventana actual, yo les mencionaba, de hecho puedo hacer aquí la comparativa, yo les mencionaba que en el IEPS, a pesar de que sí nos los brindaba como información del importe, que es esto de aquí, simplemente me decía, el importe del IEPS es tanto, y ya está. Pero ahora ya puedo ver más información. Puedo ver, por ejemplo, que el IEPS se está trabajando sobre el tipo de factor que es de tasa, porque recordemos, el IEPS puede ser de tasa, también puede ser por cuota. Puedo ver cuál es esa tasa o esa cuota. Puedo ver cuál es el importe base que se tomó para poder determinar el impuesto, que, ojo, también evidentemente puedo ver cuál es ese impuesto y cuál es el importe total de la operación de ese impuesto en particular. Adicionalmente, puedo ver datos que a partir del anexo 4 del CFDI, bueno, del anexo 20, versión 4 del CFDI, pues ya también debemos manejar, que es el tema del objeto impuesto, que como sabemos, para el caso del IEPS, pues en algunas ocasiones se debe de manejar el impuesto, en algunas ocasiones pues no estamos obligados al desglose, en algunas ocasiones ni siquiera lo vamos a desglosar, etc. Entonces, en este caso, también vamos a poder conocer con qué tipo de objeto venía la información de ese IEPS. Si venía pues para ser desglosado, si venía de manera opcional y si no era opcional, pero el usuario pues, lo decidió poner, etc. Yo puedo ver también más clara esa información. Puedo ver otras columnas que no necesariamente hacen referencia al CFDI, como esta de aquí que se llama aplique impuesto o esta de acá que se llama computable, en donde estas columnas pues me indican si el impuesto con el que estoy trabajando es posible llevarlo a cabo en cuanto a su cálculo o si este aplica en cuanto a un impuesto para efectos de declaración. Es decir, que a lo mejor pues yo lo tengo ahí visible en mi asociación de los impuestos, pero a lo mejor no es algo que yo quiera considerar para efectos de mi declaración, que yo simplemente quiero tener visibilidad de ello, pero hasta ahí. También
tengo otras columnas que tampoco son del CFDI, pero que sí me sirven para otros efectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con efectos del IETU, en donde el IETU, a pesar de que es un impuesto que pues ya está derogado y ya es algo que al día de hoy no se utiliza, posiblemente haya usuarios que todavía tengan información referente a este IETU y deseen consultar esa información. Pues sepan que cuando sea el caso, pues a pesar de que ya estamos trabajando con una reestructuración de impuestos y una nueva vista y demás, si desean consultar información de este tipo de información, pues se sigue manteniendo una retrocompatibilidad para que el usuario pues, pueda seguir trabajando o viendo esa información. ¿Va? Es decir, esta vista me permite conocer más a detalle lo que viene en el CFDI, inclusive el tratamiento fuera del CFDI. Hablando entonces del tema del tratamiento, es importante mencionarles que aquí o en esta reestructuración de impuestos no solamente se considera el tema de la visualización, que como ya vimos, pues sí me da más claridad de mi información, sino que también me permite tener la posibilidad de modificarlo en caso de que sea necesario. Por ejemplo, si yo me doy cuenta, ya con esta claridad que tengo, que a lo mejor hay necesidad de que yo tenga que realizar algún ajuste por efecto de decimales o por efecto de alguna aclaración que yo necesite hacer, pues sepan que esta ventana o esta reestructuración de impuestos me permite trabajar con eso, en donde yo, si me doy cuenta de algún detalle, algún error o alguna modificación que desee hacer, la pudiera hacer sin ningún problema. Y esto lo puedo hacer para cualquier tipo de dato. Por ejemplo, aquí en el de bebidas alcohólicas, yo pudiera realizar el ajuste del importe del impuesto para que este coincida con alguna declaración que yo vaya a hacer. No solamente recuerden que pueden hacer modificaciones en los importes, sino en cualquier otro campo que yo lo desee. Por ejemplo, en el objeto de impuesto pudiera hacer cualquier otra modificación para ajustarlo a mis necesidades. En el campo de si aplica un impuesto o no, pudiera cambiarlo. También si deseo hacerlo computable o no, es decir, que sea considerado o no. Y básicamente cualquier otro campo que yo así lo requiera. ¿Va? Por último, no solamente podemos modificar la información ya existente o proveniente del CFDI, sino que si así también lo requisiéramos, podemos agregar nuevos datos. Simplemente tendría que darle clic derecho sobre el apartado que yo desee agregar. Por ejemplo, si se trata de un impuesto o si se trata de una retención, simplemente tendría que darle clic derecho, agregar registro y ya con eso, pues agregarle esos datos. Es decir, si quiero IVA, IEPS, algún otro impuesto local, una erogación, si ese impuesto pues es trasladado o es retenido, que recuerden las retenciones van acá abajo, si es tasa o cuota o es exento, la tasa que corresponde, el nombre del impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo agregar cualquier registro que compete a los impuestos para ajustar mi información según mis necesidades. ¿Va? ¿Dudas al respecto? Por ahí me piden, ¿puedes volver a mostrar el impuesto de bebida alcohólica en el XML? Claro que sí.
Voy a, por lo pronto, guardar estos cambios que yo acabo de hacer, porque, ojo, recuerden que inicialmente yo partí de lo que traía el CFDI con el control F6, perdón, con el control F4, pero todas las modificaciones se me quedarán ahí guardadas. Y voy a abrir el XML porque por ahí me piden que lo revise. Listo. Aquí tenemos el XML que estuve trabajando para el tema del desglose. Y me decían que si puedo mostrar cómo venía lo de bebidas alcohólicas, que en este caso sería esta parte. Que como pueden ver, el sistema no solamente lee la información de lo que traen los nodos de los movimientos de los impuestos, que vendrían siendo pues, estos trasladados, sino que también aquellos que pudieran llegar a venir en algún complemento, como lo es el complemento de impuestos locales. No sé si por ahí era lo que necesitabas ver. Yo, la persona que me lo pidió. Perfecto. Ya por ahí me confirmó que está todo bien. Bien, perfecto. Ahora, aprovechando que hice algunas modificaciones en cuanto al desglose de mis impuestos, por ejemplo, por aquí ya lo tenemos de manera rápida en donde esos movimientos de las bebidas y demás, yo lo cambié. Es importante que sepan que si lo desean, pues así como se pueden modificar y se pueden agregar registros, también se pueden eliminar. Yo pudiera eliminar a lo mejor algún registro que considere incorrecto o que no debería de desglosarse en mi operación, simplemente dando clic derecho en el movimiento y decirle que quiero borrarlo. Evidentemente me va a pedir una confirmación y si la acepto, pues me quita ese desglose. Sería exactamente lo mismo si lo hago desde la vista de aquí, desde la vista principal de la póliza, o si le doy doble clic, abro la ventana que ya conoce y le doy clic derecho y borro el registro. Lo pueden hacer de uno por uno o pueden utilizar la opción de borrar todos los registros y básicamente sería como si no hubieran hecho ningún desglose. Recuerden que no por el hecho de que haya realizado el desglose una vez, no significa que no lo puedan volver a hacer. De hecho, yo si lo deseo, puedo volver a registrar la información proveniente del XML y como pueden ver, me vuelve a poner los datos provenientes del CFDI, ¿va? Como los tenía inicialmente. ¿Va? Bien, entonces, esto, como pueden ver, esto es la reestructuración de los impuestos en contabilidad. No es la ventana, ¿ok? No es la ventana, es el hecho de que yo pueda identificar, clasificar y visualizar toda aquella información proveniente de los impuestos del CFDI y además manipularlos y controlarlos según sean mis necesidades. Eso es la reestructuración de los impuestos, es brindarme la posibilidad de que yo pueda controlar toda la información de los impuestos. Ahora, nada más antes de pasar al siguiente tema, me gustaría hacer mencionarles algunas consideraciones y repaso de cosas importantes que vimos. Por ahí yo les mencionaba que el sistema con esta nueva reestructuración extrae a detalle todos los impuestos que trae en el CFDI, pero además también nos pone información adicional. El tema del objeto impuesto, que ya por ahí les mencionaba, es algo que seguramente ya conocen porque es algo que se implementó en el anexo 20 4.0 y nos permite saber si el movimiento es objeto o no de impuesto, como su nombre lo dice. Nos brinda también
la columna de aplica impuesto, en donde esta nos dice si aplica o no el impuesto para tema de declaración. Es básicamente una bandera o es el campo final, por así decirlo, el campo definitivo para saber si lo vamos a declarar o no ese registro del impuesto. Y el de si es computable o no, que permite saber si es calculable. Que decimos computable porque básicamente así se maneja en la ley, así viene destinado en los artículos, sobre todo en los artículos de la ley de IEPS, se utiliza la palabra computable, pero si a lo mejor no están acostumbrados al término computable, pues sepan que nos referimos a si es calculable, es decir, si se puede tomar información del XML para poder saber cuánto es el importe de ese impuesto. ¿Va? Ahora, también les mencionaba que existen algunas funcionalidades como el poder agregar nuevos registros, pero algo que me es importante mencionarles también como consideración es que estos registros pues no los podemos agregar a diestra y siniestra. Es importante que si vamos a agregar registros, dichos registros sean registros válidos, es decir, deben de pasar por una serie de validaciones para que el sistema los pueda interpretar de mejor manera. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un registro del IVA, sabemos que el IVA en México solamente se maneja en tasa del 16, del 8, del 0%. Si yo quisiera agregar un nuevo registro en donde quiero ahí realizar un nuevo desglose o quiero declarar un impuesto del IVA al 10%, por ejemplo, el sistema me diría, ¿sabes qué? Esto no lo puedo registrar porque pues básicamente no sería correcto. Esa serie de validaciones que el sistema nos los va a estar clasificando, se los voy a dejar aquí en la presentación, donde básicamente son estos 6 puntos que tenemos aquí, tales como las tasas de IVA, las cuotas del IEPS, los impuestos locales y las retenciones. ¿Va? De hecho, para no dejarlos así al aire, déjenles algún ejemplo, una ejemplificación de lo que les acabo de mostrar, de lo que les acabo de decir, en donde déjenme ver la póliza que estuve trabajando, que es esta de aquí. Si yo me voy a los ingresos acreditables y le digo, ¿sabes qué? Quiero crear aquí un nuevo registro de un IVA trasladado con tasa del 10%. Si yo le doy enter aquí y le doy guardar, bueno, no me arrojó el mensaje que quería que vieran. Decirle IVA con tasa del 13%. Observen que si yo agrego aquí cualquier cosa, pues el sistema me detiene, me dice, oye, espérate, esa tasa no la manejas en el sistema. Y no es que no la manejes en el sistema porque no la habilitaste, sino porque simplemente el sistema no considera tasas que evidentemente en México no existen. ¿Va? Entonces, hay una serie de validaciones. ¿Cuáles son esas validaciones? Son estas de aquí. Que los impuestos retenidos tengan alguna relación con los impuestos trasladados, que los impuestos retenidos de IVA no pueden estar asociados con trasladados locales, que va a revisar también que en el caso del IVA sí puede haber retenciones tanto de IVA como de ISR, que en el caso que nuestro impuesto que estemos agregando sea de tipo cuota, dicha cuota solamente la vamos a utilizar si el impuesto se trata del IEPS. Si el impuesto de traslado es un impuesto de traslado local, cuando se agreguen registros en la sección de abajo, en la que se llama impuestos retenidos, estos se van a agregar como un impuesto local, ¿va? Para que lo consideren. Si no se cumplen estos requisitos, así como se los acabo de mostrar en la ventana de la captura del IVA, pues va a permitir esa información. Por ahí alguien
muchas gracias. Cecilia me dice, oye, ¿sabes qué? Específicamente en el ejemplo que hiciste, tú pusiste tasa de 10% y en la definición de la empresa sí manejas el 10% del IVA y efectivamente, muchas gracias por la aclaración, efectivamente, tal cual lo dice el mensaje. Ahorita le puse aquí el 10 y no me marcó error y era básicamente porque, como lo dice en las validaciones que les acabo de nombrar, en las tasas de IVA, pues yo pudiera manejar también el 10%. Aquí no tal cual 10%, sino dice otras tasas, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿va? Entonces, para que lo consideren. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Parece que no, vamos bien, perfecto. Entonces, ya con esto establecimos lo que es la reestructuración de los impuestos y lo que nos permite hacer, ¿cierto? Sin embargo, el tema de la reestructuración, como pueden ver, pues ahorita lo vimos con la manera más básica de trabajo, que es cuando yo pues me dirijo directamente a mis pólizas, las capturo de manera manual y realizo el desglose manual. Sin embargo, como sabemos, en el día a día, aquí Contabilidad tiene una serie de módulos y una serie de funcionalidades que me permiten agilizar la captura de esas pólizas a través de otras formas, de otros métodos de captura de información y además me permite explotar la información que yo capturo para ello. El sistema de Contabilidad modificó muchos de los módulos, de hecho la gran mayoría, por no decir todos los módulos que tienen que ver tanto con la captura de pólizas como el uso y explotación del desglose de los impuestos. Módulos tales como los reportes, es decir, todos aquellos reportes que vean la información de la causación, pues ya están adaptados para que yo pueda ver esa información con el nuevo desglose, ¿va? Todos estos reportes, inclusive los de la DIO, ya están preparados para ver ese desglose. Asimismo, otros módulos que me permiten agilizar la captura de la información, como lo es el contabilizador, también se adaptaron para que realicen el desglose automático de los impuestos de manera automática con esta reestructuración. Es más, déjense los muestro. Si yo me voy aquí al menú de pólizas, contabilizar CFDI, contabilizar CFDI, le voy a decir que voy a utilizar el concepto de las compras y le voy a decir que voy a contabilizar este de aquí. ¿Okay? De hecho, al igual que en los otros, voy a ver el XML simplemente para saber qué es lo que trae y qué es lo que esperamos ver en el momento que yo haga mi desglose. Puedo ver que trae un movimiento ahí por, al parecer, tema de gasolinas, y esta gasolina pues trae dos impuestos, que como ya aprendimos a identificarlos, este del 3 hacía referente del IEPS y este de acá hacía referencia al IVA. Adicionalmente, trae por ahí alguna retención, que en este caso es una retención aparentemente del 10%, que también lo debería ver en el desglose de mis impuestos. Vamos a verificar si realmente sí lo realizo. Sí lo realiza. Entonces, asocio mi documento para contabilizarlo. Voy a dar cerrar.
Y lo que voy a hacer es asignarle la información necesaria para que mi contabilizador pueda generar la póliza en automático. Lo voy a llamar aquí desde el contabilizador. Le voy a dar siguiente y como podemos ver, como siempre lo hemos trabajado, pues se me genera mi póliza sin mayor detalle. Le voy a decir que se generen los movimientos y aquí me voy a encontrar con que voy a tener mi póliza de egresos número 12. ¿Ok? Voy a ir a buscar esa póliza de egresos número 12 en mi sistema. Aquí está. Puedo ver que es esta que dice desde el contabilizador. Si yo lo abro la póliza, podemos ver que trae los movimientos que se generaron, evidentemente, con el contabilizador, pero si me voy aquí al tema del desglose de los impuestos, puedo verificar que esos mismos impuestos que yo vi en el CFDI, pues también ya los veo reflejados en esta sección de los impuestos acreditables. ¿Se fijan? En este caso, por ahí ya mencionábamos, traíamos dos impuestos que era el IVA y el IEPS. Adicionalmente, el IVA específicamente, pues traía una retención del 10%, si no mal recuerdo. Y aquí lo vemos. Recuerden que las retenciones lo vemos en la parte inferior y solamente lo vemos para el impuesto del que aplique, ¿no? ¿Dudas de esto? Por ahí alguien me dice, hola, ¿podrías repetir el procedimiento del contabilizador? Claro que sí. El contabilizador, mencionarles, no cambió absolutamente nada, ¿ok? En este caso, simplemente me fui al menú pólizas, contabilizar CFDI, seleccioné el asiento contable que, ojo, yo ya previamente lo tenía configurado para realizar mis movimientos contables según mis cuentas, que como van a poder notar, pues la realidad es que no hay nada especial. Aquí en el tema de la configuración de asientos contables no se modificó nada el sistema, por lo menos para el usuario. Esto sigue permaneciendo igual. Yo simplemente asigné las cuentas contables según mi contabilidad y asigné en este caso la cuenta bancaria porque según las cuentas que yo utilizo en mi asiento contable, pues requiero conocer cuál es la cuenta bancaria que voy a contabilizar. Una vez hecho eso, selecciono el CFDI que voy a contabilizar, que en este caso digo, voy a seleccionar cualquier otro, por ejemplo este de aquí, y listo. Con ello, le doy siguiente, 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 hasta que se generen mis movimientos. Aquí, por ejemplo, son estos de acá. Cuando le doy generar póliza, pues ahora sí ya se ha guardado mi información, que en este caso es mi póliza de egresos número 13, y eso nos lleva como consecuencia a lo que ya vimos hace ratito, ¿va? Entonces, así se maneja el contabilizador. Ahorita no vamos a entrar en detalle de cómo configurar el asiento, porque hay ya cursos anteriores precisamente para el contabilizador. Si no lo sabes usar, te recomiendo mucho que los veas, están disponibles en mi gestión y ahí pues tienes varios escenarios o varios ejemplos para que te puedas ir guiando, ¿va? Pregunta, entonces, ¿sí hay que modificar los asientos contables en el contabilizador precisamente para que las cuentas sean las correctas? La respuesta es que no. Algo que sí es muy importante que consideremos es que las cuentas contables, es decir, estas de aquí, las que nosotros tenemos en nuestros movimientos de póliza, son independientes de mi desglose de impuestos, ¿ok? Inclusive, es más, observen que aquí yo contabilicé mi factura con folio 2, ¿ok? Observen. El CFDI que tengo relacionado a esa factura es el CFDI con 2 y que lleva el desglose de 3 impuestos, ¿va? Mi póliza
lleva estos movimientos de acá, que es de proveedores, el IVA y mis bancos. Ahora, si yo contabilizo una nueva póliza y le asocio ese mismo CFDI, ¿ok? El 2, el mismito, ¿ok? El mismito. Y le pongo otras cuentas, la que sea, ¿eh? Voy a poner esta de caja y efectivo. Ojo, no estoy diciendo que esto sea lo correcto, simplemente me gustaría que entendieran de qué va esto, ¿eh? Independientemente si mi póliza yo la generé desde el contabilizador o la generé manual y demás, el hecho del desglose de los impuestos siempre lo va a tomar del CFDI, ¿ok? De hecho, si yo registro la información, observemos que me consideran los mismos 3 movimientos que la póliza que generé desde el contabilizador, los mismitos 3 movimientos, independientemente de los movimientos y cuentas que haya asignado en mi asiento contable. ¿Va? No sé si quedó claro en este apartado. A lo que quiero llegar es que el cambio o la efectuación que nosotros vamos a ver en el contabilizador es que el contabilizador se adaptó para que cuando generemos las pólizas desde el contabilizador, independientemente de las cuentas que tengamos asignados, ¿de acuerdo? Independientemente del asiento y la configuración que ya hemos hecho, el contabilizador ya nos genera el desglose de nuestros impuestos a partir del CFDI, que sería igual que si lo hubiéramos hecho el desglose de manera manual con la opción que ya conocemos. Perfecto, por ahí muchas gracias. Las personas que tenían dudas están confirmando que quedó claro, cosa que agradezco mucho para que pues podamos avanzar en los siguientes temas sabiendo que no nos quedamos ahí a medias. Entonces, en resumen, recuerden, independientemente del origen de la información, ya bien sea que hayan capturado la póliza manual o lo hayan hecho desde el contabilizador, el sistema nos ayuda con esta reestructuración de impuestos a tener la visibilidad clara del desglose y que además, pues, independientemente si la póliza se hizo desde el contabilizador o se hizo manual, la podemos reportear o la podemos explotar esa información en cualquiera de nuestros reportes, ¿ok? No voy a detenerme aquí en el tema de los reportes porque la realidad es que los importes son exactamente iguales, ¿ok? No cambiaron en nada. Sin embargo, pues como podemos ver en la ventana del desglose del impuesto de la póliza, ahí es donde sí lo vemos diferente. ¿Va? Por ahí alguien menciona, entonces no hay que darle solo F4, bueno, no hay que darle F4 ni F6, pues la realidad es que no. Si viene del contabilizador, como pudiste ver, de hecho, el desglose ya te lo hizo en automático y ya trae el desglose con todos los impuestos habidos y por haber del CFDI. Exactamente. Perfecto. Parece que quedaron aclaradas esas dudas, esas inquietudes, lo cual me parece excelente. ¿Qué otros escenarios disculpen. ¿Qué otros escenarios nos podemos encontrar en donde pues veamos una afectación por esta reestructuración de los impuestos? Yo por ahí ya les mostraba cuando capturamos las pólizas de manera manual o cuando la capturamos a través del contabilizador. Sin embargo, recuerden que otra manera de trabajar la información contable es cuando esta proviene a través de la interfaz con otro sistema. Por ejemplo, que tengamos la interfaz con el sistema de comercial premium y desde ahí enviemos las pólizas, o bien con el sistema de bancos, en donde
ahora aprovechando la característica de Conecta tu Banco, nuestro flujo de trabajo comienza ahí y desde ahí generamos los pagos y demás, inclusive desde ahí también contabilizamos. Pues bien, cualquiera que sea el caso, a través de estas interfaces, es importante mencionarles que en CompAqui Comercial Premium y en CompAqui Bancos también ya se hicieron adaptaciones para hacer compatible con esta reestructuración de impuestos. De hecho, al día de hoy, cuando ustedes ya tengan esta nueva versión de CompAqui Contabilidad, van a notar que ya pueden utilizar la interfaz y aprovechar esta interfaz para realizar su flujo de trabajo con esta nueva reestructuración. Déjense las muestro de una por una. ¿Qué les parece si empezamos con el sistema de CompAqui Comercial Premium? En este caso, ya por aquí yo tengo mi sistema de CompAqui Comercial abierto y también tengo mi empresa en uso, la cual está interfazada con mi sistema de contabilidad. Aquí podemos ver que tengo mi sistema de Premium interfazado con el sistema de CompAqui Contabilidad y mi empresa que se llama Reestructuración de Impuestos, la relacioné a mi empresa de contabilidad que se llama CT Reestructuración. Ya con ello están relacionadas mis dos empresas y todos los CFDIs que vaya emitiendo en CompAqui Comercial Premium, en automático lo voy a tener disponible en el ADD de CompAqui Contabilidad. Esto me brinda la facilidad de la contabilización. Déjenles pongo un ejemplo. Si yo por aquí vengo y genero una factura, acá ahí está. Vengo y genero una factura. Esta factura la voy a hacer pues como una factura que normalmente la haría, ¿no? Voy a poner este producto por un importe de 100 pesos. Dicho producto lleva un IEPS, que aquí le voy a poner, digo, para efectos prácticos, voy a ponerle, pues, no sé, el 8%. Recuerden que es meramente un ejemplo, ¿ok? Adicionalmente, va a llevar un IVA del 16%. Esta factura y este producto las voy a timbrar, ¿ok? Le voy a decir, pues todos los datos que normalmente yo tendría en una factura, con su forma de pago, el uso del CFDI, el método de pago, etcétera. Todos los datos normales. En este punto, simplemente me restaría timbrar la factura. Y esta factura, al llevar IEPS, yo debo de decidir si deseo o no que ese IEPS venga en el XML. Yo le pudiera decir en este caso que sí quiero que venga en el XML o que no venga en el XML. Si viene en el XML, pues sabemos que va a tener un tratamiento o va a tener una funcionalidad como lo vimos hace ratito en los ejemplos pasados, en donde en el XML yo tenía visible el IVA y el IEPS. Pero si no le desgloso el IEPS, ese importe que tenía el movimiento, que lo voy a cerrar, este importe de IEPS, que eran los, si no mal recuerdo, 8 pesos que traía, lo que va a suceder es que se va a agregar al precio unitario del producto, a esos 100 pesos, y no va a venir en el XML. Por tanto, si no lo desgloso, que no lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo, aquí está. Si no lo desgloso, observen que el XML resultante viene de la siguiente manera. Me dice, oye, tienes un movimiento de un producto y ese producto cuesta 8 pesos, 108 pesos, que como dijimos eran los 100 pesos que costaba más los 8 pesos del IEPS. ¿De acuerdo? Adicionalmente, llevaba un IVA y este IVA sí lo puedo ver aquí de manera explícita en el XML. ¿Se fijan? Este de aquí es el IVA y lo pueden identificar por este 002 que ya aprendimos hace ratito.
en la parte de los impuestos trasladados, el sistema también me está reflejando de manera totalizada, pues que en cuanto a IVA, es un importe de 16 pesos. Ahora, ya tengo entonces mi factura timbrada. Cuando yo lo pague, es decir, le voy a decir que este documento, que me hicieron un pago, me depositaron dinero, por tanto, pues sería mi responsabilidad aquí generar el REP. Cuando yo genero el REP, en este caso lo voy a hacer por transferencia de fondos, observen que el sistema de compra aquí comercial premium, ya desde la versión que tenemos actual, desde la versión 10, ya contiene esta reestructuración de impuestos, es decir, ya funciona de manera similar a como lo tiene el sistema de compra aquí contabilidad, como se los acabo de mostrar. Si yo me voy aquí al menú de opciones, voy a encontrarme con dos apartados aquí al final. Uno que me dice detalle de los impuestos de causación, que si yo le doy clic, puedo ver los impuestos que contiene la factura, independientemente de si vienen en el XML o no. Si se fijan, aquí puedo ver que la factura con folio número 14, que tengo dos registros, para esa misma factura me dice, oye, tienes un IEPS por una tasa o cuota del 8%, bueno, más bien por una tasa del 8%, que corresponden a 8 pesos. Y también tienes un IVA por 16%, que corresponden a 16 pesos. ¿Se fijan? Aunque yo no lo traiga en el XML, de todas maneras, el sistema sabe que esa factura lleva un IEPS. Ahora, ese es en el tema de la causación. Cuando ya hablamos del tema del REP, es decir, yo vaya a emitir este REP que todavía no lo timbro, ojo, cuando yo vaya a timbrar ese REP, puedo ver con qué impuestos va a mandar el XML. Y eso lo puedo ver aquí con esta opción que se llama detalle impuestos del pago. Aquí me dice, oye, ¿sabes qué? En los impuestos que te voy a mandar al XML va a ser el IVA. ¿Por qué solamente el IVA? Porque cuando tú fiscalizaste ese CFDI, cuando se lo mandaste al SAT a través del timbrado, pues nada más le dijiste que traía IVA, no le dijiste que traía IEPS. Por tanto, cuando me pagues y te genere el REP, pues también voy a mandar solamente el IVA, ¿va? Entonces, también aquí solamente me manda solamente me refleja el IVA. Vamos a ver si es cierto. Si yo lo timbro, este documento, ok. Si yo lo timbro, observen que el XML resultante de este REP solamente me va a reflejar el IVA. Aquí lo vemos, ya lo abrió. Y me dice, mira, estás pagando 124 pesos para esta factura. Y los impuestos que vas a pagar son estos de aquí, que como podemos ver en este caso, y como mencionábamos, era solamente el impuesto del IVA. ¿Se fijan? Solamente viene el impuesto 002. Y hasta aquí todo va perfecto. Si yo contabilizara este XML manualmente en mi contabilidad, ¿quién me quiere decir cómo se vería reflejado? ¿Cuántos movimientos tendría aquí? ¿Quién me quiere decir? A ver si me están poniendo atención. Por ahí Verónica nos dice, solo verías un impuesto que sería el del IVA. Efectivamente, ¿ok? Si yo contabilizara de manera manual ese XML y le diera, como lo vimos hace ratito, en esta opción de registrar el IVA a partir de los CFDIs, solamente viera un movimiento, porque eso es lo que trae el CFDI. Sin embargo, cuando trabajamos con la interfaz de ContAquí Premium a ContAquí Contabilidad,
tenemos la ventaja de que no solamente sabemos la información que trae el CFDI, sino que sabemos a detalle la información de los impuestos que traía la factura, y lo sabemos porque en la base de datos del sistema de Premium sabíamos que esa factura, o guardamos que esa factura trae IEPS. Por tanto, cuando yo contabilice este REP, no utilizando el CFDI desde el contabilizador o de manera manual como lo hicimos hace rato, sino utilizando la interfaz de ContaKey Premium, van a notar que cuando yo le doy en contabilizar, aquí se me generó la póliza número 29, ok. Cuando yo abra esa póliza, no solamente voy a ver el desglose del IVA, sino también voy a ver el desglose del IEPS. Y vean esto, aquí déjenla busco, por ahí dije que era la 29, ¿verdad? Aquí está. Si yo la abro, tengo en el desglose de los impuestos causados dos movimientos. El del IVA, que sabemos que venía en el XML y ese es obvio que iba a venir, pero también el del IEPS, ¿va? Se fijan que esto ya nos brinda un panorama gigantesco para que nosotros podamos tener todo el control de nuestros impuestos, independientemente si vienen en el CFDI o no. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto, por ahí me comentan que vamos bien. Ahora, por aquí Verónica me hace una pregunta y me dice, en un REP ya podemos contabilizar el IVA, es decir, mandar el movimiento. En este caso, a lo que se refiere, en este caso Verónica, es a lo siguiente. Si yo, en mi asiento contable, ojo, en mi asiento contable que utilizo para contabilizar ese REP, que en mi caso es este REP, ¿ok? Perdón, este asiento, me disculpa, este asiento. Yo tengo movimiento de IVA, ¿ok? Aquí dice, ¿sabes qué? Debes de hacer un movimiento contable a la cuenta del IVA. Sin embargo, cuando contabilicé esa póliza, que es esta de acá, se fijaron, no, perdón, no es esta. Es esta de acá. Si se fijaron, en mis movimientos no aparece ese movimiento del IVA. Y me dice Verónica, o me pregunta Verónica, oye, ¿eso ya se puede hacer? Mencionarte que ahorita por lo pronto, con esta versión, por lo menos la que tengo yo, no es posible hacerlo. Sin embargo, precisamente este tema de la reestructuración de los impuestos nos brinda la plataforma o nos da la base para que esa limitante técnica que pudiéramos llegar a tener de donde no enviamos ese movimiento contable del REP, pues sí se envíe, ¿ok? Es decir, esta parte es como un primer paso que sí nos abre la puerta para que ya más adelante podamos generar el movimiento. En este caso, pues no había manera, digo, para poder hacer el desglose del movimiento contable, primero teníamos que poder hacer el desglose causado. Déjame saber si respondí tu inquietud, Verónica, por favor. Si no, igual también ponmelo ahí en el chat. Perfecto. Ya por ahí Verónica nos comenta que sí. Bien. Entonces, en este caso, para resumir, desde cuando hagamos la contabilización desde el sistema de ContaKey Premium a través de la interfaz, mencionarles que se va a enviar la póliza y sus movimientos de desglose de impuestos vengan o no desglosados en el CFDI.
¿Ok? Se va a enviar todo. Ahorita yo por ahí hice el ejemplo tomando un documento y contabilizándolo a través del botón este de aquí, ¿ok? Del de contabilizar, pero sepan que también si hacemos el proceso de la contabilización a través de este menú de contabilización en donde yo primero hago la elaboración de pólizas de manera masiva, posteriormente hago el cargado a contabilidad de dichas pólizas y por último realizo el cargado de la base gravable causada y el cargado del control de alivio a proveedores, es decir, hacer el proceso de la contabilización no de documento por documento, sino hacerlo de manera masiva, sepan que también se va a enviar esa misma información. Solamente que en este caso pues sería masiva y a través del proceso de contabilización. Inclusive, si yo realizo la generación o la contabilización a través del archivo TXT, también se enviaría esa información. ¿Va? Para que lo consideren. Recuerden también que el hecho de que yo tenga la posibilidad de conocer a detalle la causación de los impuestos y el detalle de los impuestos de pago en Premium, me sirve para que yo pueda hacer un coteje entre lo que estoy viendo en los rep de Premium a través del reporte de a través del reporte de relación de CFDI con recibo electrónico de pago y la verificación de la emisión del REP contra mis reportes de la declaración de contabilidad. ¿Por qué? Porque, pues a fin de cuentas, ambos van a manejar el mismo nivel de detalle en los impuestos y yo debería ver lo mismo. Preguntan, cuando el pago sea a través de pago del cliente, porque la factura se timbra con forma de pago diferente a 99, es decir, un pago tradicional, me imagino que se refiere, al contabilizar el documento del pago, ¿también mandará estos impuestos? La respuesta es que sí. ¿Okay? Por ejemplo, me preguntan, oye, si tú tienes un pago aquí, pero ese pago, perdón, una factura, que voy a hacer la misma, para más sencillo. Me dice, tú tienes esta factura, pero esta factura, su forma de pago viene, no sé, en efectivo, por así decirlo. Lo que significa que puede ser en una sola exhibición. Por ende, pues no requieres un rep de por medio. Me dice, entonces cuando lo vayas a pagar, pues no lo vas a pagar con un rep. O lo vas a hacer con un pago tradicional que no lo vas a timbrar. Por ejemplo, ese de aquí, bueno, el cliente. Dice, oye, si vas a hacer eso, ¿se van a mandar también la información? La respuesta es que sí. Nada más que tendría que ajustar aquí el asiento contable, pero sí se manda. ¿Okay? Es más, deja ver si con el asiento que tengo ahorita lo pudiéramos ejemplificar. Voy a intentar contabilizarlo con el que tengo. Que si no mal recuerdo era este. No, creo que no. Sí, es este de aquí. Si yo lo contabilizo,
Me dice que es el número 30, pero bueno, de todas maneras, observa que el detalle de los impuestos de la causación sí me siguen apareciendo aquí, independientemente de si este documento pues, no se timbra. Aquí me dice que ya se generó una póliza en contabilidad, y si yo la busco, que vendría a ser esta, observa que también viene el IVA y el IEPS, ¿no? Aunque dicho pago no haya sido timbrado. Bien, muchas gracias por ahí por confirmar. Parece que todo está correcto. Entonces, en resumen, recuerden, ahora con esa reestructuración tenemos la ventaja de que en el caso de las interfaces no dependemos de un CFDI para realizar el desglose detallado de nuestros impuestos, sino que nosotros, al ser el origen de la información con el sistema de Premium, pues tenemos acceso a todos los datos exactos y sabemos que pues, difícilmente habría un error. Nos vamos sobre todo el proceso. Entonces, ¿dudas al respecto entonces de Premium? Parece que no había. Solamente antes de cerrar el tema con el sistema de Premium, simplemente me gustaría dar una consideración muy importante que deben contemplar, y es que, como ya les mencionaba al inicio del tema, CompAQ Comercial Premium ya viene incorporando cambios de reestructuración de impuestos desde hace ya, pues, hace algunos meses. Entonces, sepan que independientemente de si tienen la versión nueva de CompAQ Contabilidad, que estoy yo en uso, que es la que ya tiene la nueva vista para conocer esa reestructuración, independientemente de la versión de contabilidad, si ustedes tienen una versión de Premium 10.01 o mayor, sí van a poder ver esta nueva reestructuración de los impuestos. O sea, lo van a tener guardado ahí en la base de datos de contabilidad. Es como si ya estuvieran trabajando bajo ese esquema, solamente que no lo van a tener visible a menos que también tengan, evidentemente, una versión de CompAQ Contabilidad que ya tenga esta nueva ventana del desglose de los impuestos, ¿va? Pero el hecho de que no tengan esta versión de contabilidad no significa que la información de sus impuestos no se hayan estado enviando a contabilidad de esta misma manera. No sé si me expliqué. Si no me expliqué, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Aquí lo importante, recuerden, si tienen esta versión, inconscientemente ya han estado trabajando y enviando la información a detalle de sus impuestos. Preguntan entonces, ¿cuál va a ser la versión a liberar esta semana? La versión a liberar será la 17 de contabilidad, o sea, la que permite visualizar estos impuestos. Esa es la versión que se va a liberar. Sin embargo, desde Premium, desde hace ya un tiempo, desde que tengan la versión 10.01 mayor, ya han estado enviando la información con este formato, con esta reestructuración. Ya lo único que les faltaría es que cuando actualicen su versión de contabilidad, pues ya van a poderla visualizar. Preguntan 17. ¿Qué? En este caso, por aquí yo en la diapositiva tengo 17.0.9, pero la realidad es que el día viernes, tentativamente, o si no la siguiente semana, la versión exacta que ustedes van a poder estar viendo en comunicados y demás para que la identifiquen, que es la que ya trae esta característica que yo les acabo de mostrar, es la 17.2.2, ¿ok? De contabilidad, recuerden, de contabilidad, la 17.2.2 es la que ya les va a permitir visualizar el desglose de sus impuestos. Ahora, si su pregunta va por la de Premium, que es la 10.0.1, mencionarles que inconscientemente, aunque ustedes probablemente no se hayan dado cuenta, pero inconscientemente desde Premium ya han estado trabajando con la reestructuración de impuestos, como lo vimos el día de hoy,
y ya han estado enviando la información a contabilidad con este nuevo esquema de todo detallado, solamente que pues la aplicación de ContAquí Contabilidad no tenía todavía esta nueva vista para que ustedes la vieran, pero ya han estado enviando su información como se los acabo de mostrar yo. Ok, me preguntan, era referente a contabilidad. No, la de contabilidad es la 17, déjenme se los corrijo porque sí, entiendo que puede llegar a causar alguna duda. Para tener la versión exacta, miren, sería aquí 17.2.2 o mayor. ¿Va? Que esta versión 17.2.2 es la que estaríamos próximos a conocer este viernes, que es precisamente la versión que les estoy mostrando yo en este momento. Y así para que no haya más duda. Va, muchas gracias. Por ahí ya me hicieron ver que posiblemente está un poquito confusa la diapositiva. Espero que con esto pues, ya haya quedado más claro. Bien, yo simplemente que lo consideren, que hay retrocompatibilidad. Posiblemente ya trabajemos con este esquema y ni siquiera lo sabíamos porque nos vamos a dar cuenta hasta que ya instalemos esta nueva versión de ContAquí Contabilidad. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a cerrar entonces el tema de ContAquí Comercial Premium y vamos a hablar ahora de qué pasa cuando trabajamos con ContAquí Bancos. Como sabemos, desde hace algunos meses, algunas actualizaciones, ContAquí Bancos tuvo un nuevo módulo que se llama Conecta tu Banco, en el cual, pues ahora, nosotros podemos conectarnos directamente a nuestro portal bancario y descargar nuestros movimientos con la finalidad de poder automatizar o, bueno, generar de manera más fácil, más dinámica y más certera la información de nuestros ingresos y nuestros egresos. Con lo cual, ContAquí Bancos, en muchos casos, se ha convertido en el eje central de todo el flujo de trabajo de nuestros sistemas de Compact. De hecho, ya muchas veces, en lugar de basarnos en un CFDI y demás, pues ya nos basamos en lo que nos dice ContAquí Bancos con Conecta tu Banco. Cuando este sea el caso y nosotros estemos trabajando a partir de este sistema, debemos de saber que ContAquí Bancos también, al igual que ContAquí Comercial Premium, nos permite contabilizar nuestros documentos, nuestros ingresos y egresos, y enviar las pólizas a ContAquí Contabilidad. Y estas pólizas ya van a traer el desglose de nuestros impuestos, como lo vimos hace ratito. ¿Cómo funciona esto en ContAquí Bancos? Pues muy sencillo. Déjense los muestro. Aquí ya tengo abierto mi sistema de ContAquí Bancos y lo que voy a hacer es dirigirme, en este caso, a mi módulo de Conecta tu Banco. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar desde ahí los documentos. Sin embargo, no es obligatorio que utilicen este módulo, ¿ok? Yo pudiera generar algún ingreso, algún egreso de manera manual desde acá de esta opción y sería exactamente lo mismo, ¿ok? Da lo mismo. Solamente que me apoyo de este módulo de Conecta tu Banco porque seguramente al día de hoy muchos usuarios parten desde este mismo módulo, con lo cual pues sería como la opción más común que a lo mejor se pueden llegar a encontrar allá afuera. Entonces, sabiendo cuáles son mis movimientos que tengo en mi banco, lo que puedo hacer es convertirlos a documentos de ingreso o egreso, según sea el caso, si es un depósito o un retiro, de mi cuenta bancaria. En este caso voy a tomar este ingreso, que es de 19,000 pesos. Bueno, mejor aún, voy a tomar algún egreso, por ejemplo este de aquí, para suponer que este retiro fue para realizar alguna compra. Lo voy a convertir aquí en un egreso y le voy a decir que este fue mi beneficiario. Al ser una compra, yo puedo decir
que esta compra evidentemente está relacionada a un CFDI. Por tanto, le voy a decir que voy a pagar un XML. Este XML evidentemente puede ser de alguna compra que yo haya realizado. Por ejemplo, esta de aquí, que fue de hecho una de las que estuvimos utilizando hace rato, ¿no? Si yo lo asocio, pues ya estoy estableciendo que este retiro que hice de mi cuenta bancaria fue para pagar esa factura o esa compra que hice. Y hasta aquí, este es el proceso normal que se pudiera llegar a hacer en un usuario de ContAquiBancos. Ahora, lo interesante con esta reestructuración de impuestos es que cuando yo contabilice este movimiento, por ejemplo, que lo convierta en una póliza, cuando lo convierto en una póliza, observen que en la parte de los desgloses de los impuestos, en este caso, al ser una compra, los impuestos acreditables, no me aparece en automático el desglose. Sin embargo, ContAquiBancos sí está enviando la información del desglose del IVA. Y esto lo podemos confirmar de dos maneras. La primera es observando aquí esta sección que voy a ver en la parte superior, abajito el botón de guardar. Observen cuando yo le doy guardar. Si yo le doy aquí guardar, observen que ahí dice registrando el IVA. ¿Sí lo notaron? Por lo cual, si yo veo la póliza, ya bien sea desde aquí o la veo directamente desde mi sistema de contabilidad, y me voy nuevamente al desglose de los impuestos acreditables, van a notar que el sistema ya trae ese desglose, ¿va? Es decir, cuando guardo esa póliza que generé a través de una prepóliza de bancos, que es como establecemos la interfaz, se realiza el proceso del desglose. Ahora, esa es una manera. Hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Lo voy a borrar aquí para hacer el otro escenario, ¿ok? Que dicen, ¿sabes qué? Yo el desglose lo pudiera hacer sin siquiera abrir la póliza. Con el simple hecho de que yo me vaya desde bancos, porque ojo, aquí estoy en la ventana de bancos, ¿eh? Si yo me voy aquí al menú de ADD, puedo directamente desde aquí registrar el control de IVA a partir del CFDI relacionado a este egreso, ¿va? Entonces, si le doy aquí control F4, sin haber aparentemente hecho nada, cuando yo entré a la póliza, sin darle guardar ni nada por el estilo, observen que al irme a la sección de desglose de impuestos acreditables, ya trae los datos que esperamos ver, ¿va? Entonces, es cualquiera de las dos opciones. Recuerden, ya dependerá del flujo de trabajo de cada quien. Si lo quieren hacer al momento de darle guardar o si lo quieren hacer directamente desde la captura del egreso y darle clic en ADD, control F4. ¿Va? Ahora, nada más para terminar con con este ejemplo de cómo sería la contabilización utilizando estos métodos. Recuerden que el sistema de ContAquiBancos, la manera de hacer la interfaz es de dos formas. Ya bien sea con prepólizas, que es como yo lo hice, que es básicamente lo equivalente a un asiento contable, o también utilizando el contabilizador, que este contabilizador es básicamente lo mismo que vimos en el sistema de contabilidad, ¿ok? Entonces, en lugar de hacer una prepóliza, hacen un asiento contable. Hacen un asiento contable como lo vimos en el contabilizador, que esto, repito, no ha cambiado nada, simplemente hay que asignar las cuentas correspondientes, como lo vimos hace rato, y sería exactamente lo mismo, ¿va? Nada más para que lo tomen en cuenta. En cuanto al hecho de que el desglose de los impuestos se haga cuando le demos guardar, recuerden que va ligado a una configuración que siempre ha existido en el sistema de ContAquiBancos y en el sistema de ContAquiContabilidad, que se encuentra en la redefinición de la empresa, en donde en la pestaña 5, IVA,
existe una opción para que el IVA se desglose cuando acabo de generar la póliza o cuando la modifiqué, tanto para el IVA causado como para la devolución del IVA. ¿Vale? Entonces, recuerden que estas opciones me sirven precisamente para que se realice el desglose cuando yo le dé guardar ahí al documento de póliza. Es decir, cuando le dé clic aquí y cuando le dé en guardar. ¿Van? Recuerden que va ligado a esa condicional. Y esto, digo, siempre ha sido así. Ahí me lo muestra, como podemos ver, y listo. ¿Dudas de esto? Por ahí me preguntan, ¿este funcionamiento también se realizará desde los documentos bancarios que se importan de Comercial Premium? Excelente pregunta, porque justamente es el siguiente escenario que les iba a platicar. Ahí, por ejemplo, el escenario que yo les acabo de hacer es cuando solamente tenemos el sistema de bancos y mandamos la información al sistema de Compact y contabilidad. Sin embargo, es posible también que nuestro flujo de trabajo sea que nosotros registramos el documento de nuestro ingreso en el sistema de bancos y este documento de ingreso se convierta en un REP que voy a tener visible y administrable desde el sistema de Premium a través de la interfaz. Entonces, si yo tengo aquí en mi sistema de... bueno, hay una disculpa, parece que hubo un problemita con mi empresa. Déjenla cierro. Está. Bueno, si yo en mi sistema de Compact y bancos lo que hago o mi flujo de trabajo es a través de la interfaz a Compact y Comercial Premium, pues entonces el escenario que tendría es el siguiente. Yo vendría aquí, en este caso, a Conecta tu Banco, o bueno, a la generación de mi documento cualquiera. Genero mi documento de ingreso. Y en este caso, el ingreso lo voy a relacionar al saldado de algunas facturas que yo tenga en el sistema de Compact y Comercial Premium. Simplemente le doy aquí en aplicar pagos. Siempre y cuando tengan hecha la interfaz, obviamente. Y aquí van a notar que, pues como siempre, se me abre la ventana de los documentos de factura con saldo pendiente que tiene ese cliente. En este caso, pues tiene 3. Yo le voy a decir que esos 19,000 pesos que me pagó o que me llegaron a mi cuenta bancaria fue para saldar estas 3 facturas. Adicionalmente, desde aquí, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero ver cómo genera o cómo va a quedar ese documento de REP. Si le doy aquí en ver pago, podemos ver que se generó un documento como si lo hubiera capturado manualmente en el sistema de Premium. Solamente que ya lleva la relación a sus facturas, ya lleva el saldado. Inclusive si recurro a estas opciones que hemos estado viendo, que son el detalle de la causación, yo puedo ver todos esos impuestos que llevan las facturas
que estoy saldando con este rep. También puedo ver el detalle de los impuestos que voy a ver en el XML una vez timbrado esta factura, perdón, este rep. Entonces, básicamente es como si hubiera generado el documento en Comercial Premium, que de hecho esto pues ya siempre ha funcionado así. Esto ya no es una novedad, simplemente es para que consideren que una vez aquí en el rep, ustedes pueden optar por contabilizar, bueno, déjenlo timbro aquí. Listo. Una vez aquí, en el timbrado de su documento y demás, que es esta factura, perdón, este rep, ustedes pueden optar por contabilizar el rep desde Premium, que es como lo vimos hace ratito, exactamente igual como lo vimos en el escenario anterior, o bien contabilizarlo cerrando estas ventanas y utilizar la contabilización que les acabo de mostrar desde Compact y Bancos. ¿Ok? Ya es totalmente decisión del flujo de trabajo de cada uno de nosotros decidir si quiere utilizar este botón de aquí o el botón de contabilizar que vimos en Premium. En ambos casos, aquí se me fue en mi asiento, lo hice mal, pero bueno, en ambos casos, recuerden que la causación y el desglose de los movimientos de los impuestos se va a hacer de igual manera. Simplemente aquí le voy a dar guardar porque al hacerlo desde banco, recuerden que este es el proceso. Aquí está. Y aquí lo vería. Déjenlo más para arriba para que sea más claro. Aquí está. Ahora que si no lo hubiera querido contabilizar desde acá, sino que lo hubiera querido contabilizar desde Premium, pues es lo mismo, ¿no? Hubiera venido acá a Premium, busco mis rep. Este no es, permíteme. Sería este de aquí. Puedo identificarlo porque precisamente me dice, ¿sabes qué? Este documento no lo hiciste tú, lo hicieron desde Compact y Bancos, pero pues si quieres también lo puedes contabilizar, que sería exactamente lo mismo que como lo vimos hace ratito en la contabilización desde Premium, donde vemos que aquí se me genera la póliza, en este caso la número 33, y si me voy al sistema de contabilidad, y busco esa póliza 33, que es esta de aquí, pues también va a llevar sus respectivos desgloses, ¿va? ¿Cuáles? Los mismos, sin importar si fue desde contabilidad o fue desde bancos. Perdón, si fue desde bancos o desde Comercial Premium. Preguntan, ¿lo mismo sucedería si el pago no se hubiera hecho, bueno, se hubiera hecho con el concepto de pago del cliente? Supongo, hablando del caso que yo lo hice ahorita con un rep, pero la respuesta es que sí. Independientemente del concepto que hayas utilizado, si fue un rep o un pago tradicional de los que no se timbran, el procedimiento hubiera sido exactamente el mismo. Y bien, no sé si tengan alguna duda de alguno de los escenarios que hayamos visto, algún caso en particular que quieran ver. Preguntan, en este caso, supongo bueno, sí me gustaría que se me especificara en cuál caso, pero dice, en este caso, ¿qué XML asocia al movimiento bancario? ¿En el de pago del cliente tradicional o en el del rep?
En el caso del REP, mencionarte que el XML que relaciona es el XML que acabamos de timbrar, evidentemente, ¿no? En el caso del pago tradicional, déjame confirmártelo. Nada más necesito conocer cuál es la póliza que se hizo. La número 30. En el caso de que haya sido un pago tradicional, te asocia la factura. En el caso de que sea un REP, te asocia el XML del REP que acabas de timbrar. ¿Sí quedó claro? Dice, pero el movimiento bancario no asocia el XML. ¿O te refieres a este movimiento de aquí, este de acá? Este sí se asocia. Se asocia pues, el de la factura, ¿no? En bancos. Oh, una disculpa. A ver, pues no tengo el ejemplo, pero mira, la verdad es que todavía tenemos 10 minutitos y podemos hacer el ejemplo, digo, para que también a quien le sirva, pues lo pueda realizar. Nada más que en este caso, dame un minuto para establecer el ejemplo y de manera rápida podemos trabajarlo así como lo mencionas. En este caso, voy a generarlo no en un REP, sino en un abono del cliente para que se haga un pago tradicional, evidentemente. Voy a relacionar los mismos movimientos y cuando vea el pago, pues evidentemente este no lo puedo timbrar porque estamos hablando de un pago tradicional. Ahora, mi pregunta aquí para la persona que está solicitando el escenario es, ¿quieres que lo contabilice desde Premium o lo contabilizo desde bancos? Para saber qué escenario específico es el que quieres conocer. Dice, así como tengo actualmente el movimiento, ¿qué XML asocia el documento bancario? Ok, simplemente con darle aquí guardar, pregunta, ¿qué movimiento es el que me vas a dejar acá abajo, no? ¿Es a lo que te refieres? En este caso, pues te va a relacionar los tres, en teoría, los XML de las tres facturas que estoy pagando. Como si se tratara del REP, es básicamente, pues, la misma situación. ¿A eso te refieres? Ok, ya. Justo, digo, para poner en contexto a las demás personas, por ahí me preguntan, oye, Daniel, si nosotros hacemos un documento de ingreso que proviene aquí en bancos y estamos saldando facturas que están en Premium, pero este pago o este ingreso que estoy recibiendo como tal no es un REP. ¿Por qué? Porque a lo mejor las facturas que voy a pagar son facturas PUE, que recordemos, no es requerido o no es obligatorio que lleven un REP. Sin embargo, para yo poder saber que ya me pagaron esas facturas de manera administrativa,
pues sí tendría que generar un documento de abono del cliente, de pago del cliente, sin timbrarlo, es decir, un pago tradicional. Y me preguntan, si generaste este abono tradicional, ¿a qué CFDI te lo va a relacionar? Si a fin de cuentas ese no es un REP. Y bueno, aquí la respuesta es simplemente mencionar que este ingreso, al no ser un REP, la relación a los XML va a ser a los CFDIs de las facturas de las cuales estoy pagando. Bueno, yo nada más para que todos tengamos el mismo contexto. Al llevar la relación a esas facturas, evidentemente cuando lo contabilicemos y realicemos el desglose, va a ser el desglose de las facturas pagadas, ¿va? Entonces, con ello, cerramos este escenario. Es más, déjenme aquí lo contabilizo de una vez. Perdónenme, en este caso, la verdad ahí en la modificación de mi asiento contable se me fue un movimiento de más, error mío, una disculpa, pero recuerden que independientemente de cómo tengan su asiento y demás, cuando contabilicen y den guardar, el desglose de sus impuestos será el desglose de las facturas que están pagando con ese pago tradicional. ¿Va? Y aquí lo tenemos. Ahí se estás pagando la factura 9, la factura 1 y la factura 11. Y bien, entonces, habiendo dicho esto, en este caso, me gustaría mencionarles entonces que esto es lo que traigo preparado para ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado. También espero que hayan resolvido todas las inquietudes que por ahí a lo largo de la sesión me fueron poniendo en el chat, lo que la verdad me alegra porque pues, aparentemente estamos todos en sintonía y si no mal recuerdo, creo que no dejé por ahí ningún tema pendiente. Si lo dejé, por favor, déjenmelo saber. De mi parte, pues no me queda nada más que agradecerles por su asistencia, su participación